Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Minería y Energía en Acción, que se propala y difunde pues a nivel mundial, a nivel nacional y especialmente a nivel regional y local, como el caso de Apurímac, la futura capital minera del Perú, a través de Estación Solar Canal 19 en señal abierta, Econocable Canal 16, por Cable Abancay Canal 14 y también por la emisora Intivisión o Inti Radio. Bienvenido, ingeniero Mario Cedrón. Hola Antonio, gusto estar de nuevo contigo. Así es, un poco vamos así de refilón, porque no merece ya, creo, tocar el ambiente político, no, del gobierno, mejor dicho, porque ya, no creo, ya está en su encrucijada, no sabe cómo salir del embrollo nuestro gran presidente Vizcarra, porque prácticamente, técnicamente, o sea, tanto el Poder Judicial y otras entidades en los diferentes temas, pues se han pronunciado de manera técnica y que ha obrado mal y está obrando mal. Entonces, yo creo que ya eso vamos a dejarlo a que, ¿cómo se llama? Prospere por sus carriles, pues, debidos, ¿no? Pero más bien hay que buscar ya acá soluciones a los grandes problemas que tiene el país. Entonces, es el caso, por ejemplo, de la minería, que acaba de llevar a cabo pues el primer congreso sobre competitividad minera y sostenibilidad social, donde pues se ha unido a todas las instituciones que tienen que ver técnicas, como el Ministerio de Energía y Minas, el Banco Central de Reserva, el Instituto de Ingeniero de Minas, el INGEMED y muchos profesionales entendidos del tema que pues han sacado propuestas importantes, ¿no? Como por ejemplo, según dice el ministro de Energía, pues que el futuro, lógico, esto no está descubriendo ni nada, ¿no? El futuro de la minería pasa por las exploraciones. O sea, se tiene que poner énfasis. Así, estos son los ecos que ha dejado el primer congreso. Igual, el ingeniero Carlos Santa Cruz, presidente del directorio de Visa Ingenieros de Proyectos, también dice pues que la zona sur del Perú produce el 66% de cobre. En los últimos 20 años hemos quintuplicado nuestra producción cupífera y todavía esto da para más. Desgraciadamente los gobiernos no han permitido esto, es algo absurdo. Igual el ingeniero Antonio Samaniego manifiesta que entre el 90 y el 95% de la minería no formal se realiza en concesiones de terceros. Entonces, y que hay un potencial enorme para poder pues aprovechar este sector, ¿no? El sector de la minería en pequeña escala. Y entonces, pero lo más resaltante es de lo que nosotros hace tiempo estamos pregonando, y un ex ministro, o sea que Estado conoce pues la realidad en su propio terreno, que dice pues Tamayo, el ex ministro Tamayo, que el Perú no tiene una política minera. Entonces, ¿qué dice al respecto, ingeniero? Bueno, que tiene mucho de cierto y que es lamentable que el tema minero prácticamente sea ignorado hasta ahora por la inmensa mayoría de los precandidatos presidenciales que tenemos. Hay excepciones, ¿no? Está Hernando de Soto, que ha hablado fundamentalmente de la formalización de la minería artesanal, con quien podemos estar de acuerdo en varias cosas, en otras diferimos.
Fernando Silloni conoce muy bien el tema, Pancho Di Canseco igual, pero en líneas generales hasta ahora no resulta siendo parte de las propuestas que los principales partidos políticos deben formular y de que deben discutirse. Ni siquiera conocemos qué personas dentro de estos movimientos tienen conocimiento sobre la minería. Y eso es muy preocupante. El problema yo creo que pasa porque hay dos secuelas que deja toda esta campaña pues, agresiva de 20 años de mellar, ¿no?, la imagen de la minería hasta tal punto que un ciudadano de a pie, tanto que escucha a la campaña negativa, atroz, agresiva contra la minería, le preguntó, señor, ¿la minería es delito? O sea, ¿hasta qué punto? O sea, esta campaña ha logrado que incluso no solamente no lo tomen en cuenta, sino lo tomen como si fuera pues algo malo. Y eso que hay que revertir. Hay una tarea tremenda sobre esta campaña, pues, de marketing como político, marketing social, que ustedes lo llaman, ingeniero. Sí, sí, y por eso es que tenemos que hablar claramente sobre el tema de la minería, reforzando la importancia que ella tiene para la economía nacional y sobre todo en las circunstancias actuales. A la vez que hacemos hincapié en que estamos a favor de una minería responsable, que no se va a permitir de ninguna manera acciones que atenten contra la población, contra sus derechos, contra el tema ambiental, contra el tema de las contaminaciones, etcétera, que puedan producirse en casos muy aislados, porque así es, sobre todo con muchos de estos mineros ilegales que tenemos en el Perú, algunos inclusive padres de precandidatas de ciertos partidos. Bueno, hay también buenas noticias en cuanto pues que la enorme responsabilidad y reacción que han tenido las empresas, ¿no?, en las regiones en la lucha contra el COVID, como Buenaventura, que vamos a pasar un pequeño informe, y otro, que esto es una de los que el gobierno y el Estado tiene que pues hacer realidad, ¿no? Acá dice cárcel para los saboteadores. En cuanto a los saboteadores del proyecto Tía María, que están pidiendo pues más de 20 años que se debe cumplir. Y así han podido controlar estas hordas en Ecuador, en Bolivia. En Bolivia han tenido que diseñar una ley contra el avasallamiento, pero que se cumplía. Y expulsaron a las ONG, pero se cumplía. Acá no ha estado pintado en la pared ni en el papel. Ahí sí se ha cumplido y se cumple. Entonces eso es lo que se tiene que hacer. Bueno, en el programa vamos a tener pues algo muy especial, o sea, un informe prácticamente dedicado a lo que fue el primer Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social. También vamos a tener pues un resumen de una entrevista pues realmente que debe ser replicado por todos los medios, que le hiciera este medio Trinchera Libre de Pancho Díez Canseco al doctor Oscar Frías Martinelli, ingeniero de minas, consultor y analista, y al ingeniero Mario Cedrón, ingeniero de minas y docente universitario. Realmente pues este tipo de argumentos, de información se tiene que realizar constantemente para poder pues
contener la avalancha millonaria, la avalancha profesional de desinformación. Entonces ese es uno de los platos fuertes del programa. Y también pues en los jueves mineros, que trata también sobre esta propuesta de desarrollo nacional, ¿no? Y el informe de Buenaventura. Con esto y mucho más volvemos luego de una breve pausa. En nuestro siguiente bloque vamos a tener los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Durante sus 75 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido un sólido referente para los profesionales y empresas del sector por su aporte constante al desarrollo científico y tecnológico de la minería. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria minera, el instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. También contribuye al desarrollo de la industria organizando eventos técnicos que congregan a los principales actores vinculados al sector, en los que se prevén retos y se resaltan experiencias positivas. En Perumin, uno de los eventos más grandes a nivel global dedicado a la minería, se reúnen profesionales, autoridades y técnicos para analizar los principales retos del sector, los resultados de sus últimas investigaciones y los avances científicos y tecnológicos del ámbito minero. En el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores se subraya el rol de la exploración minera y la importancia del descubrimiento de nuevos cuerpos minerales en la cadena de valor de la industria, así como sus desafíos y oportunidades. Esa exposición le ha permitido al instituto afianzar su rol ante la sociedad y, con ese reconocimiento, promover visiones de desarrollo a largo plazo, así como la innovación y la investigación en tiempos de constante cambio. Por ello es que el instituto continúa organizando eventos técnicos internacionales, difundiendo temas de actualidad, experiencias y la historia de la actividad minera. Y promoviendo la reflexión y el debate en distintos espacios. Es por medio de sus alianzas y la divulgación del conocimiento que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contribuye a promover la inversión y la generación de riqueza, a dinamizar el empleo y las cadenas productivas, vale decir, a fortalecer un ecosistema minero que ha logrado mejoras notables en el sector y en la calidad de vida de la población, especialmente en las zonas más apartadas de nuestro territorio. A continuación vamos a presentar un resumen de los tradicionales jueves mineros organizadas por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú de manera virtual.
está referida también, porque este programa pues es un especial realmente del primer Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social. Entonces en este marco se desarrolló pues un tema importante, propuestas del desarrollo nacional. Yo quisiera destacar una visión que hemos compartido todos los presentes a lo largo de todo este Congreso, desde autoridades nacionales, regionales, profesionales y académicos. Todos hemos coincidido en que la minería es fundamental para afrontar la actual crisis que atraviesa nuestro país. Así lo suscribió también el ministro de Energía y Minas, Miguel Inchaustegui, en la primera jornada de este Congreso. Destacó él la capacidad del sector para responder con celeridad a los efectos de la pandemia y rápidamente seguir desarrollando sus actividades productivas acatando de manera muy especial la salud de sus trabajadores. Asimismo, se ha recalcado que la reactivación de nuestra economía, tanto por el ministro como el presidente del Banco Central de Reserva, va a ser impulsada en el 2021 por el sector minero. Este va a crecer por encima del PBI en el 2021, 14.5% versus 11%. Esto se va a deber gracias a la actividad de los principales proyectos mineros, que implican, entre ellos en total, más de 8.200 millones de dólares, que son Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho. Además, se destacó que pese a la crisis, el sector no ha dejado de generar importantes ingresos para las regiones de nuestro país. Entre enero y septiembre, por ejemplo, estas recibieron más de 3.680 millones por conceptos de canon, sobrecanon y regalías mineras. Además, hasta el mes de agosto se han realizado inversiones por más de 2.550 millones en los proyectos que mencioné anteriormente, que son Quellaveco en Moquegua, Mina Justa en Ica y Toromocho en Junín. También hay que enfatizar, y esto lo hizo el doctor Butrón en su presentación durante esta semana, es las enormes sinergias que hay entre la inversión minera y la inversión en el sector eléctrico. Es algo que hoy día lo damos como dado, pero no siempre fue así. No hay más que acordarnos de las escaseces y la poca capacidad que tenía el sistema eléctrico peruano de atender la demanda de las personas y de las empresas. Para el 2021, el ministro y el viceministro nos resaltaron que el país cuenta con una cartera de proyectos entre los cuales destacan Yanacocha Sulfuros en Cajamarca, San Gabriel en Moquegua y Corani en Puno. Gonzalo Tamayo nos resaltó acá que si bien esta cartera es muy interesante, no incluye ningún proyecto de envergadura global. En este punto, Carlos Santa Cruz enfatizó que al terminar Quellaveco no tenemos más proyectos en el pipeline y que hemos descuidado ese pipeline. De esta manera, la proyección de inversión es cierta hacia el 2023 y el 2024 y la oferta de producción se va a empezar a reducir a partir del 2026. La cartera de proyectos también tiene una forma que complica que la producción se mantenga alta a partir de ese año. El 77% de los proyectos están en etapa temprana y toma tiempo pasar de la perfectibilidad a la producción. El 90% de los proyectos son greenfields y esto implica que son más complejos y más lentos. También más de la mitad de los proyectos son de tajo abierto que requieren plazos mayores en el tema ambiental. También destacó Carlos que la inversión en exploraciones viene declinando desde el año 2012. Y es que el futuro de la minería pasa por la exploración y en ello hubo también consenso. Por ello, el ministro resaltó las modificaciones al Reglamento de Protección Ambiental y de Exploración Minera. El objetivo, pues, es generar un marco legal claro y predecible a los inversionistas, sin que por ello se relajen los estándares ambientales ni se afecte la participación de la ciudadanía. Esto es algo en lo que también ha habido consenso. Gonzalo Tamayo y Roxana Barrantes, que son integrantes de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, resaltaron pues que necesitamos una política de Estado para el desarrollo de la minería, para poder así poner en valor nuestro envidiable potencial minero. Necesitamos una política nacional que plantee el desarrollo de la minería en el largo plazo y el rol que ésta tiene en la descentralización y como generadora de recursos fiscales. En cuanto a la competitividad, se demostró también que el Perú está en primera línea mundial en cuanto a potencial geológico, es decir, en reservas y producción. Sin embargo, en los aspectos institucionales, y acá también consideraron varios, que son las regulaciones y los procedimientos, estamos rezagados. Y es que en el Perú se exigen más trámites, los plazos son más largos e intervienen más instituciones que en el estándar internacional.
En este aspecto, el ministro coincidió con la necesidad de una mejora regulatoria y destacó el nuevo reglamento de procedimientos mineros. Este actualiza el marco legal vigente, promueve la simplificación, predictibilidad, sistematización y optimización de plazos en los procedimientos administrativos y aplica el silencio administrativo positivo a 19 de los 34 procedimientos administrativos. Gonzalo Tamayo también nos destacó que los plazos y complejidad de los procesos para obtener permisos son especialmente sensibles en la etapa de exploración, ya que su impacto en el costo de los proyectos es mucho mayor. Además, nos dijo que los plazos reales pueden hasta triplicar los plazos de ley. Después, la incertidumbre, el peor de los costos. Además del tema institucional y regulatorio, el Perú enfrenta grandes retos en términos de accesibilidad a los centros mineros, lo cual hace necesaria la inversión en infraestructura y un marco institucional que permita su desarrollo. Esto es más relevante en un país como el nuestro, donde los proyectos mineros están en zonas de poca accesibilidad, son zonas altas, y esto es mucho más complejo en relación a otros países. La política de Estado para el desarrollo sostenible del sector minero es compartida por el MINEM, con la participación iniciada por el Centro de Convergencia RIMAI. En esto el ministro nos habló de 3 políticas. Primero está la evaluación de la propuesta de implementación del acuerdo previo en las actividades de exploración minera, que comprenda la interacción tripartita entre el Estado, la comunidad y el sector privado. Hay pues que ponerse de acuerdo. Por otro lado, habló de impulsar el aprovechamiento de los pasivos ambientales mineros, así como la creación de un fondo exclusivo para la remediación de estos pasivos. En este tema, Osvaldo Adubiri advirtió que la legislación actual no nos está funcionando. La política ambiental minera recién se inicia en el año 2000. Antes no teníamos ninguna regulación al respecto. Por tanto, tenemos un montón de pasivos heredados de épocas anteriores. Esto, en general, ha generado el malestar de las comunidades y es una fuente de conflictos sociales. El registro de pasivos, nos dice Osvaldo Adubiri, es insuficiente, ya que este carece de una evaluación del riesgo y por ello no estamos identificando adecuadamente el tipo de remediación que requerimos. Nos advirtió que para ser eficientes en el gasto del dinero en la remediación ambiental, hay que hacer el análisis para identificar los componentes de cada pasivo y no tratar a todos de la misma forma. Para ello, necesitamos tiempo y necesitamos dinero. En los países desarrollados existen centros de investigación que viabilizan una remediación de pasivos efectiva. En nuestro país, la remediación es solo acción. Si no recogemos buena información, no vamos a poder remediar adecuadamente. Impulsar las medidas, la tercera medida que implementó, o digamos, que adoptó el MINEM con respecto a las políticas de desarrollo sostenible, es impulsar las medidas normativas para la pequeña minería y la minería artesanal. Esto trae a colación la impostergable formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Antonio Samaniego nos recuerda que para apoyar la minería formal se necesita una buena legislación otra vez y el diseño adecuado de incentivos y beneficios. Advirtió que en el caso del oro, la minería artesanal y la pequeña minería han ido creciendo, mientras que la producción de la gran minería ha ido cayendo. Hay así una brecha creciente entre la data de producción y la de exportación. Esto sugiere que la informalidad ha venido creciendo y ya supera las 2 millones de toneladas por año. Al igual que en el resto de la economía peruana, en el sector minero conviven 2 mundos completamente desconectados entre sí. La minería grande y mediana, que se rige por un marco de controles regulatorios, permisos e inspecciones y está sujeta a normas de salud, seguridad, social y ambiental. Esta minería implica el pago de regalías y de impuestos al gobierno central y requiere una inversión inicial significativa. Por otro lado, y completamente separada, está la minería artesanal y la pequeña minería. Esta proporciona medios de vida a una población muy importante que puede no tener acceso a otras alternativas viables. Suele estar mal vigilada por las autoridades locales, ya sea debido a la ausencia o deficiente marco regulatorio o a la falta de capacidad de aplicación de estas normas o, peor aún, a la corrupción. El papel de liderazgo de los gobiernos en la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal es fundamental. Sin embargo, como parte de su función de apoyo al diálogo y a la participación, las empresas mineras podrían considerar varias opciones. Abogar por la formalización y legitimación de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal. Apoyar a los gobiernos y otros actores en el establecimiento de marcos legales y regulatorios. Trabajar con los gobiernos y otros actores para combatir las violaciones a los derechos humanos asociados con las actividades abusivas de estas empresas.
promover el conocimiento y acceso a tecnologías que reduzcan los riesgos ambientales y de seguridad de los trabajadores y ayuden así a mejorar los rendimientos de la pequeña minería y la minería artesanal. También promover la concientización sobre los peligros de toda forma de trabajo infantil, trabajos forzosos y la violencia de género. Reconocer a los mineros artesanales y de pequeña escala como stakeholders, hacer participación comunitaria y considerarlos como prioridades en la inversión social. Y finalmente, facilitar el acceso a los mercados legales para la producción legítima de estas pequeñas empresas. La minería grande y mediana tiene dificultades, en algunos casos, con la aceptación de la población local. Y la pequeña minería y la minería artesanal tienen ese enorme reto de ser formalizados e integrados a la cadena de producción. En resumen, la formalización pasa por poner el foco en la cadena productiva y no en los trámites administrativos. Retomar la inversión a los niveles previos de la crisis financiera internacional es clave para reactivar nuestra economía, sobre todo cuando los recursos fiscales ya no van a estar ahí. Por ello, es importante saber que contamos con importantes proyectos en zonas altoandinas, que la mayoría de ellos están paralizados por la conflictividad. Todos los ponentes destacaron el reto que aún tiene el Perú en lograr una efectiva utilización de los recursos generados por la minería. Roxana Barrantes habló de repensar el modelo de distribución de los recursos, ya que el problema que enfrentamos hoy no puede ser resuelto con esas medidas que generaron justamente esos problemas. Para recuperarnos de esta crisis necesitamos de una inversión pública eficiente. En ello, básicamente, coincidieron varios. Julio Velarde nos dijo que el impulso monetario va a ser efectivo en su máxima potencia si es que se complementa con una política fiscal igualmente eficiente. Y la inversión pública tiene el doble del impacto en el crecimiento del PBI potencial si lo comparamos con el gasto corriente o con los menores ingresos públicos. Javier Aguilar del Banco Mundial y varios de los exponentes de hoy día, el caso de Marisa, de Fernando, y también de los gobernadores regionales que nos hablaron ayer, enfatizaron la importancia del desarrollo territorial como instrumento para mejorar la relación de los grandes proyectos mineros con el entorno en el que los proyectos se desenvuelven. Hoy día, el enfoque del desarrollo está únicamente basado en la infraestructura y desde una política sectorial. Para ello, nos dijo Javier Aguilar del Banco Mundial, la inversión pública desde el gobierno nacional no parece ser el mejor instrumento. Durante todo el Congreso se han propuesto varias alternativas. Primero, enfatizar los esfuerzos al interior de los encadenamientos de la cadena de valor minera. Esto implica el desafío de generar actividades que puedan sostenerse más allá de la operación minera. También se habló de impulsar la interconexión de diferentes centros urbanos. Para ello es clave la diversificación productiva. También se ha hablado de enfocarnos en las instituciones y no necesariamente en los procesos administrativos para que éstas puedan funcionar adecuadamente. Y más importante que todo es la generación de liderazgos en las organizaciones sociales para armar una visión de desarrollo territorial. La solución, nos han dicho, no viene de fuera, sino de las fuerzas productivas del propio territorio minero. Es una responsabilidad compartida en el desarrollo territorial. Están, pues, los gobiernos subnacionales en la visión económica, la cooperación internacional, en el fondeo y en la mejora de los procesos, las empresas mineras y el sector privado local en generar inversión en los sectores aledaños a la minería y en la diversificación productiva. El discurso viene fluyendo, pues, hacia un enfoque territorial y el consenso se vuelca cada vez más en la logística y en la generación de clústeres alrededor del proyecto minero. De algo de esto nos ha hablado Ricardo Márquez. En conclusión, la visión post-pandemia pasa por una reconstrucción productiva en el marco del desarrollo territorial y un nuevo contexto social requiere una visión común de desarrollo entre el sector privado y el sector público. Para ello requerimos cambiar el objetivo, generar bienestar y no solo crecimiento. El crecimiento es una condición absolutamente necesaria, pero no es una condición suficiente. Aquí aparecen los corredores económicos y la mejora en la productividad del capital humano. Y es que el entorno de un proyecto minero a escala mundial, se están jugando muchísimas relaciones colectivas. No se puede hablar de desarrollo territorial sin criterios de institucionalidad y corresponsabilidad. Para ello, requerimos de ciudadanía activa y que esta ciudadanía activa genere liderazgos y procesos de acción colectiva. Hoy día, las dinámicas sociales van exactamente del lado contrario, se mueven por intereses particulares. El diálogo es la base en la construcción de ciudadanía
Sin embargo, hemos gastado esa palabra, hemos gastado la palabra diálogo y la hemos circunscrito a la solución de conflictos sociales y no a la construcción de un camino para el desarrollo. Requerimos talentos con capacidad de articular y mover los intereses, generando coaliciones flexibles y sostenibles. En cuanto a la conflictividad, en el corto plazo, el principal reto para lograr la sostenibilidad de los proyectos, el principal reto está en lograr la sostenibilidad de los proyectos y para ello necesitamos una detección temprana y preventiva de los conflictos para evitar que estos escalen. Concluyeron y concluimos todos que la minería no es un motivo de pugna entre los peruanos, sino una oportunidad de desarrollo colectivo. Quiero ahora presentar a María Antonieta Alba, la ministra de Economía, y le quiero agradecer enormemente su participación en este evento. Bueno, muchas gracias por la invitación. Luego de haber escuchado el resumen de Claudia, veo que ha sido un evento muy rico en términos de debate y de propuestas. Yo quisiera, para cerrar, darles una breve presentación sobre cómo está la economía en estos tiempos de pandemia. Es muy importante saber cómo está desempeñándose la economía y también, obviamente, compartir cierta información sobre la importancia de la minería en el crecimiento económico y obviamente la potencialidad que tiene para cerrar las brechas. Por el lado de la minería, ya seguro que lo han escuchado más de una vez, la minería contribuye al 10% a nuestro PBI, es un sector muy importante. También es el sector que más rápido se ha recuperado en términos de producción y también como parte, como la actividad de la inversión minera, también está ya recuperando los niveles pre-pandemia. Es un sector que se ha recuperado incluso mucho más rápido que el promedio. Vemos también que los indicadores líderes, también como la demanda de electricidad del sector minero, ya están en tendencia positiva. Entonces acá vemos con mucho optimismo que este mayor dinamismo en el sector minero va a continuar. Y esto lo deben haber escuchado más de una vez, ¿no? Tenemos muchas ventajas, somos el segundo país mayor productor de cobre en el mundo, tenemos enormes potencialidades en este sector, es uno de los sectores con mayor productividad en nuestra economía, es un sector además que es una fuente importante de ingresos fiscales, ¿no? En los últimos 10 años la minería ha aportado aproximadamente 5.000 millones de soles al fisco, y aproximadamente 55% han sido destinados a los gobiernos regionales y locales. Y creo que acá está uno de los mayores retos que tenemos como país, es cómo logramos que estos recursos realmente mejoren la calidad de vida de las personas. Esto también seguro que es repetitivo, somos un país atractivo, aun cuando todavía hay unos aspectos a mejorar en la parte de exploración minera, que también seguro lo han escuchado a lo largo de este evento. Seguimos siendo un país atractivo para las inversiones, destacamos en el ranking mundial, eso lo deben haber visto más de una vez. Y acá sí compartir también una preocupación que Claudia ha resumido, ¿no? Tenemos una preocupación porque en los próximos años tenemos que pensar cómo la economía va a seguir siendo un motor para el crecimiento económico, obviamente un crecimiento económico más sostenible, que realmente impacte y mejore la condición de vida de las personas, ¿no? Una vez que se acabe Quellaveco, Mina Justa y Toromocho, nos preocupa cuál es el pipeline de proyectos al que se refirió Claudia para los próximos años, pero la potencialidad está ahí, es cuestión de trabajar de manera decidida. Tenemos una cartera de proyectos de más de 50.000 millones de dólares a lo largo del territorio nacional. Estas son enormes oportunidades de desarrollo también distribuidas a lo largo de todo el territorio. Desde el gobierno se vienen tomando algunas medidas. Creemos que hay espacios para mejorar el marco regulatorio y desde el lado del Ministerio de Economía y Finanzas tenemos una cartera de proyectos en los que seguimos con toda esta gafitería de procedimientos. Se han tomado algunas medidas, como bien lo ha explicado Claudia cuando se refirió a la intervención del ministro de Energía y Minas, y también hemos tomado algunas medidas como el adelanto de canon. Es importante que haya predictibilidad para las empresas, pero también es importante que los ciudadanos sientan que la actividad minera realmente transforma su vida, la mejora de manera
importante. Creemos que en el Perú hay muy buenas prácticas que reflejan que sí es posible tener una minería que contribuye al cierre de brechas, que contribuye al desarrollo del país, ¿no? Entonces, para finalizar, primero referirme a la primera parte. Vemos una economía que se está recuperando. Desde el MEF lo estamos dando todo para poder lograr que esta recuperación sea lo más rápido posible, que realmente nos ayude a recuperar el aparato productivo. Y desde el punto de vista de la minería es un sector muy importante, pero también creo que la pandemia ha demostrado estas enormes brechas que tenemos, y creo que no es posible seguir tolerando crecimiento económico con brechas sociales, ¿no? Entonces creo que el Perú tiene ejemplos muy concretos donde la minería es compatible con la paz social, es compatible con el desarrollo de las comunidades, y creemos que esa es la gran apuesta para los próximos años, y tenemos que trabajar juntos en esta agenda. Muchísimas gracias por la invitación. Víctor. Muchísimas gracias, ministra Alba. Creo que sus palabras de clausura resumen bien el desafío que tenemos como país y cómo este desafío puede ser revertido con el esfuerzo de todos los peruanos y en particular con el esfuerzo de la industria minera. Como bien lo expresa siempre mi amigo Ricardo Márquez, hablar de la industria minera. Con esto yo reitero mi agradecimiento a todos aquellos que nos han acompañado en este evento de 4 días, a todos los participantes, y reiterar también el saludo a los expositores, a los organizadores de este evento que ha tratado de hacer una reflexión sobre la industria minera, el concepto de competitividad, que es un concepto que nos lleva a mirar a la industria en relación a sus pares, y el tema de sostenibilidad social, que tiene que ver con el desafío de nuestra geografía, con el desafío de las brechas existentes, sociales aún existentes en nuestro país. Sin más que agregarles, les agradezco a todos y muy buenas noches. ¿Tenemos algún video, Carlos? Me estaba olvidando. El próximo jueves minero, el jueves 22 de octubre, va a ser una fecha muy especial. El día exactamente, el miércoles 21, pero no podemos coincidir. El jueves 22 de octubre vamos a hacer un homenaje a una figura señera de la industria minera peruana. Me estoy refiriendo a don Alberto Benavides de la Quintana, que en esta fecha estaría cumpliendo 100 años de edad. Don Alberto es una persona, digamos, muy señera y muy representativa de la industria porque fue un profesional formado en la Universidad Nacional de Ingeniería, que evolucionó y se convirtió en un empresario minero y legó una empresa de una perspectiva nacional, ¿no? Es una empresa que tiene un despliegue muy importante, tiene operaciones y proyectos en 8 regiones distintas del país, y creo que es necesario, es importante para las futuras generaciones reconocer el esfuerzo, este esfuerzo muy meritorio, que es la manera también, una de las tantas maneras de construir patria. Por eso los invito a este jueves 22 a las 7 de la noche, como siempre, donde vamos a hacer un pequeño homenaje, una pequeña revisión de la biografía de don Alberto Benavides de la Quintana. Los invito cordialmente. Muchas gracias. A continuación presentamos nuestro bloque acostumbrado. Sin minería no hay vida. Ver para creer.
Imaginar el mundo sin minería es imaginar una casa sin techo ni paredes, un enfermero sin ambulancia, un científico sin computadora, un casamiento sin anillos, una silla de ruedas sin ruedas, un alumno sin anteojos, una fábrica sin electricidad. Porque sin minerales no se podrían producir las cosas con las que vivimos todos los días. A continuación vamos a presentar también un caso muy especial. Ya es característico de Compañía de Minas Buenaventura, porque desde que su fundador, el ingeniero Alberto Benavides de la Trinitaria, ha tenido un rol social importante. Entonces vamos a informar de manera sintética el aporte de la empresa minera, especialmente de Compañía de Minas Buenaventura, ante esta pandemia del COVID-19. Durante la pandemia, Buenaventura ha destacado por brindar ayuda para combatir el COVID-19 en las regiones. La empresa minera integró el grupo que apoyó el desarrollo de equipos biomédicos cruciales para la atención de pacientes críticos. Es así como, sumado a otras empresas, conformaron el proyecto MASI, compañero en quechua, que entregó al Ministerio de Salud los primeros 150 ventiladores mecánicos fabricados con tecnología peruana. El aporte de Compañía de Minas Buenaventura consistió en el suministro de componentes e insumos necesarios para el desarrollo de los ventiladores mecánicos, además de brindar el soporte logístico requerido para el proyecto. Con esta ayuda, los médicos intensivistas de las áreas COVID-19 podrán dar mayores esperanzas de vida a los pacientes. Este logro, además, marca el inicio del desarrollo de una industria local para la fabricación de equipos biomédicos en el Perú. Buenaventura trabaja hombro a hombro con autoridades nacionales, regionales y locales. A la fecha, la empresa ha entregado una planta de oxígeno en Loreto, un primer grupo electrógeno en Arequipa y está gestionando la entrega de 2 grupos electrógenos adicionales, 120 balones y 80 concentradores de oxígeno para diversas regiones, entre otros insumos necesarios para combatir la COVID-19. Buenaventura también promueve la sostenibilidad y desarrollo social en las regiones. Esto está evidenciado en el 61% de mano de obra que corresponde a las regiones donde operan, así como un 30% en el área de influencia directa. Antamina reafirma su liderazgo como la empresa minera con mejor reputación en el país. De acuerdo con el estudio de Merco, Antamina se ubica en el puesto 21 entre las mejores 100 compañías con mejor reputación en el país. Cada empresa española Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, Merco, presentó el ranking general Merco Empresas 2020, que reconoce a las 100 empresas y líderes empresariales con la mejor reputación corporativa del Perú. Antamina reafirma su primera ubicación en el sector minero por 9º año consecutivo y se ubica en el puesto 21 en el ranking de las 100 compañías con mejor reputación en el país. Estas selecciones son el resultado de una rigurosa metodología que aplica Merco, como un instrumento de evaluación que desde el año 2012 mide la reputación corporativa, habiéndose convertido en uno de los monitores de referencia del mundo. Víctor Govitz, presidente y gerente general de Antamina, dijo que el logro de este nuevo reconocimiento para la empresa es muestra del trabajo responsable y del compromiso de todo el equipo de colaboradores por mantener altos estándares operativos, ambientales, laborales, sociales, de salud y seguridad, que consolidan una percepción positiva en la opinión pública nacional. A continuación vamos a presentar un resumen de la entrevista que
este programa Trinchera Libre de Pancho y Canseco les hicieran pues a dos connotados mineros profesionales de la minería con amplio criterio integral sobre la minería y la sociedad y la política. Entonces, en la educación, estamos hablando pues del doctor Oscar Frías Martinelli, ingeniero de minas, consultor analista, y el ingeniero Mario Cedrón, ingeniero de minas, docente de la universitaria. Los dos son pues miembros de este equipo de televisión, minería y energía en acción, y apreciemos sus opiniones sobre la importancia de la minería en el Perú, problemas y soluciones. Muy buenas noches, bienvenidos a Trinchera Libre. Hoy día es un día especial, vamos a hablar de minería y de buena minería, minería formal, la minería que ayuda a la economía en el país. Tengo dos grandes invitados. Les quiero decir que el doctor Francisco Canseco, Pancho de Canseco, no va a poder estar con nosotros el día de hoy por unos temas laborales, unos temas del partido, pero estamos bien acompañados. Está con nosotros el ingeniero Mario Cedrón, que él es catedrático, ingeniero de minas, y el señor Oscar Frías, consultor también, y también ingeniero de minas. Muy buenas noches con ambos. Buenas noches, Mario, Oscar. Buenas noches a todos. Bueno, yo quiero empezar, como Mario de la casa también, quiero empezar con Oscar Frías también. La primera pregunta. Con todo este tema de la pandemia, estos temas de falta de reactivación, problemas económicos, ¿la minería puede ser el gran salvavidas para nuestra economía peruana en recesión? Qué gusto, Rafael. Encomiable tu trabajo y gracias por Mario por invitarme. Qué lástima que el doctor Canseco no esté, pero estoy a su disposición. Bueno, te quiero explicar más o menos de qué se trata. Tú y yo somos peruanos y como peruanos pertenecemos a un grupo de unos 33 millones de personas, distribuido en un espacio de 1.200.000 kilómetros cuadrados, de los cuales más o menos la mitad es selva y la otra mitad es sierra y costa. De los 33 millones de peruanos, en Lima deben habitar unos 12 millones de peruanos. Y luego las ciudades importantes son Trujillo, 1,5 millones cada una, Piura, qué sé yo. Pues la pregunta es, ¿cuánto empleo tienes que crear para que vivan los 33 millones de peruanos? ¿Cómo funciona este mundo en que todo el mundo tiene que tener empleo? Y la lógica es, hay que crear empleo para todo el mundo. En la lógica contemporánea, las economías tienen que estar abiertas para que puedan crear el empleo que deben crear, especializándose en lo que mejor saben hacer, o sea, la teoría de ventajas comparativas naturales o competitividad natural o competitividad hecha. Entonces, el Perú es un país que por su ubicación geográfica frente al Asia, por su locación, porque las minas están relativamente cerca a la costa, y porque hay una larga tradición de, digamos, de que hay poca vegetación en la sierra y en la costa que permite que los yacimientos sean más fácilmente accesibles. Entonces, naturalmente, nuestra ventaja comparativa es tener minas, hacer minería. Y en el pasado reciente, desde hace 2 siglos, nuestra actividad principal ha sido la mina, y en el pasado de hoy día, 200 billones de dólares, que es todo el Producto Bruto, las minas, digamos, tienen como más o menos el 12% de eso ahí, ¿ya? 12, 13%, quizás 20%. Esas minas que producen la mayor, margen y que exportan, no crean más allá de 200.000 personas, 250.000 personas empleadas directas e indirectas en la minería. Por otro lado, hay un conjunto inmenso de minería más pequeña que produce
que da empleo a unas 200.000 personas más. Entonces, si tú sumas 200 más 200 son 400, y tú haces los multiplicadores debidos, será pues unos 2 millones de personas que están involucrados directamente o indirectamente con la minería. Entonces, ¿qué va a hacer 2 millones de personas o 2 millones de personas frente a 33? Entonces, por el lado del empleo, no. Perú, o sea, la minería no va a resolver el problema del empleo. Pero la minería es el ancla que permite que las redes eléctricas, que las carreteras, que los puertos, que los bancos, que los sistemas de servicios financieros y todo lo que es economía moderna se expanda. Y eso, con ese manto, cubre a todos en el Perú. Entonces, la minería, es cierto, no produce el empleo que uno quisiera que produzca, no produce la proporción del PBI que uno quisiera que produzca, pero los efectos son a lo largo de todo el territorio porque trae orden, trae lógica, trae legalidad, trae formalidad. Si tú quieres que la minería funcione, entonces tú tienes que tener un conjunto de tiempo. O sea, ¿eso qué cosa quiero decir? En el pasado, yo tenía un régimen militar, las decisiones se hacían en una oficina en San Borja o una oficina en el centro, y sobre esa decisión se hacían las cosas. Entonces, si yo quería invertir en una mina como Marcona o como Toquepala, hablaba con el presidente, con el ministro, con 3, 4 personas, con el jefe de la caja militar y se hace la mina. Hoy día no es así. Hoy día la evolución de la participación de las personas, las restricciones ambientales y todo la necesidad de que las minas sean más engranadas económicamente hace que no sea de esa manera. Entonces, esa primera premisa hay que entenderla mejor. Yo quiero preguntar a Mario Cedrón. Sabemos que la minería es una actividad ancestral hace mucho tiempo, pero actualmente tiene una resistencia por la carga burocrática que existe en la minería. Empezar una mina, ejercer este trabajo de minería de las empresas a veces asusta un poco invertir en el Perú, porque existe mucha burocracia y existe algo que se llama, no existe una seguridad en el Estado, hay muchos temas. Y otro tema es cuánto influye una famosa licencia social para crear una mina. Pero hablemos de esta resistencia que pueden tener las minas en el Perú al tener mucha carga burocrática, Mario. Muy bien, partamos de que la minería no es un fin, es un medio. La minería, se agotan los yacimientos y las empresas mineras se retiran de la zona. Y de la misma manera que para invertir en minería las empresas le piden atractividad a los países, de Perú su mejor atractividad es su potencial geológico, pero tiene una serie de otras complicaciones como la que has mencionado en torno a los trámites, los permisos y sobre todo la conflictividad para ser aceptada por las comunidades, por las poblaciones, con lo que tú has mencionado como licencia social, se requiere que sea atractiva mediante el desarrollo sostenible. Es decir, durante la vida de la mina, esta debe procurar el desarrollo sostenible de su entorno, respetando la vocación productiva, etcétera, etcétera. Todos los mitos en torno a la minería, de que contamina, etcétera, se pueden aplicar pues a la minería irresponsable, pero la minería moderna, la minería responsable hoy día, y si está bien fiscalizada por el Estado, que es lo que Perú, nación, entre otras cosas, propone, pues no deberíamos tenerle temor. Su importancia económica es la que Óscar Frías ha señalado, el 60% de las exportaciones, es lo que permite contar con las divisas para poder importar todo lo que el Perú necesita importar. Con eso se van a pagar las vacunas, con eso se han importado los ventiladores, se ha pagado el oxígeno que no producíamos, etcétera, etcétera. También representa buena parte de los tributos, entre un 20 y un 30% del impuesto a la renta que recauda el Estado viene de la minería, siendo que solamente representa un 12 o un 15% del PBI. En cuanto al empleo, es correcto, no es que genere empleo masivo. Las cifras son un poco mayores, tal vez son unas 200.000 personas empleadas directamente,
Pero cuando uno le suma a los proveedores de bienes y servicios y todos los demás multiplicadores que existen, la suma puede llegar pues tranquilamente a cerca de 1 millón de peruanos, ¿no? Y ahí la cifra con los familiares puede llegar a un 10% o más de la población, con lo que hay actualmente de minería. Tenemos en cartera casi 60.000 millones de dólares que de ponerse en producción prácticamente doblarían el volumen de la minería peruana, es decir, ya no serían 200.000, serían 400.000 empleados directamente, por ejemplo, se recaudaría el doble, etcétera, etcétera. Hay que tomar en cuenta que todas las demás actividades se paralizaron. Acá, inexplicablemente, fuimos uno de los países mineros, el único, creo yo, que también paró las minas. Sin embargo, en la actualidad, la minería está casi al 95% en operación y es en realidad la que está parando la olla, porque el turismo, la pesca está disminuida, ¿no? El agro todavía anda ahí más o menos porque hay limitaciones con los vuelos internacionales, etcétera, etcétera. Pero estamos dependiendo fundamentalmente para la macroeconomía de lo que la minería produce. Okay. ¿Qué debería hacer un nuevo gobierno para darle la confianza a la gente, a los empresarios mineros que puedan invertir y a la gente que acepte la minería en el país? En el pasado, la minería funciona bien con un dictador, con un hombre fuerte. En el presente, la minería tiene el reto, lo que ha hecho Mario, que te acepte, que te quiera, que armonices. Entonces, los peruanos quieren empleo, quieren desarrollo, quieren estar integrados al exterior. Los peruanos en general van a decir sí a la minería, en general. Hay como 35 candidatos. Los 35 candidatos, todos van a usar palo cirulo, o sea, van a darle golpe a la minería. Injustamente. Algunos más que otros. Tenemos que entender de qué se trata, qué cosa quiero. No es impuesto lo que quiero es desarrollo integral. No es forzar a las personas, es armonizar a las personas. Tengo que crear infraestructura a través de obras por impuestos. Entonces, si los candidatos entienden que es tal vez más sencillo lo que piensan, perfecto. Estoy asumiendo que los candidatos quieren solucionar el problema. Tenemos hoy día un presidente que fue presidente para huir de un problema. Entonces, si el candidato está siendo candidato para, digamos, satisfacer la promesa que le hizo a su mamá o su papá de hacer algo bueno por el país, la situación es sencilla. Reconoce cómo la minería debe trabajar armónicamente. La minería globalmente va a mejorar su performance ambiental. De vez en cuando tú le vas a meter un golpecito a la minería, lo hemos visto en el Brasil. Pero la minería va a desarrollar las cosas armónicamente porque globalmente hay una reputación que tiene que cubrir. Eso es la parte formal, la minería grande. En la minería pequeña, que tiene mucho más creación de impuestos, o de empleos, y mucho más impacto en la pequeña economía nacional, tienes que entender que eso tiene que funcionar. Y última pregunta para Mario Cedrón. Mario, yo entiendo que la minería es un tema grande, produce inversión, todo, pero creo que le falta un tema de comunicación bien establecido con las comunidades. Porque hay un discurso contrario a la minería que capta más gente, más adeptos, que la minería contamina, no genera los recursos debidos, crea desigualdades. ¿Y cómo cambiamos eso para que la persona de la comunidad que está cerca de la mina esté tranquila, viva tranquilo? ¿Qué pasa? ¿Es parte del Estado, parte de la minería que no comunica bien? ¿Quién debe hacerse cargo de ese tema? Bueno, indudablemente que la minería es la principal responsable, aun cuando el Estado no puede hacerse de la vista gorda. Yo lo que creo es que hay que cambiar totalmente el discurso. Es decir, la reacción de la minería a todo esto ha sido responder con argumentos racionales
a lo que son argumentos emocionales. Y eso no funciona. Acá el problema no es un problema legal, un problema social, sociológico, ni siquiera de comunicaciones, es un problema psicológico. Acá lo que está pasando es el famoso síndrome de la desesperanza aprendida por parte de las poblaciones. Y entonces tú lo que tienes que aplicar es lo que se llama el marketing social, que es la forma de hacer cambiar a las personas de actitud, de pensamiento, etcétera. Ya la batalla de las ideas de que la minería contamina y los mineros dicen que no, etcétera, eso va a ser muy difícil que lo borres de la mentalidad de las personas. Entonces tienes que apelar a otro tipo de discurso para que la gente empiece a querer a la minería como quiere pues a la gastronomía peruana, como quiere al ceviche, como quiere al pisco, etcétera, etcétera. Son técnicas de marketing aplicadas a lo que es este cambio de actitud. Pero el cambio de actitud tiene que estar acompañado por acciones, que son básicamente las que Óscar Frías ha señalado con esto de obras por impuesto, con lo que hemos hablado de generar desarrollo sostenible y este tipo de acciones. Es algo que va a tomar tiempo, no lo vas a solucionar de la noche a la mañana. Lo otro que tú puedes hacer es que ser antiminero deje de ser rentable en el Perú. Y el día que el Estado en realidad se ponga a fiscalizar a todas estas ONGs, yo creo que van a cambiar de rubro, porque ya no les va a ser rentable. Esa es la verdad de las cosas, mi querido Rafael. Ok, muchísimas gracias. Te quiero agradecer a Óscar Frías de estar con nosotros y a ti, Mario Cedrón. Estoy con dos maestros expertos en el tema minero, que hace muchos años venimos hablando de esos temas y esperemos que en algún momento seamos escuchados en verdad por los gobiernos que le interesa este tema de la inversión. O sea, tienes la gente que te puede dar el dinero para salir de tantos problemas y parece como que no quisiera recibir este dinero. Amigos, hemos llegado al término de su programa, ya casi en la coyuntura electoral de su programa Minería y Energía en Acción, y vamos a dejar en el comentario final al ingeniero Mario Cedrón Lazur. Yo quiero llamar a todos nuestros compatriotas a que reflexionen muy bien sobre por quién votar en las próximas elecciones. No solo me refiero al candidato presidencial, también a los congresistas. Lo que se está viendo en los últimos días es un reciclaje de muy buena cantidad de los mismos de siempre, que llevan más de 30 años en la política y que lo que hacen es cambiar de camiseta, aliarse, tratar de camuflarse, infiltrarse. Tú mismo has mencionado este tema de las ONGs. Ahí está pues la APCI, ¿no? La agencia encargada de controlarlos. ¿Pero quiénes son? Son los mismos caviares, son los mismos de las ONGs. ¿Tú crees que ellos se van a autocontrolar? Eso no es la manera de hacerlo. O sea, Correa tuvo mucha razón cuando decidió de que estas ONGs necesitaban un control. No pagan impuestos, se asignan unos sueldos millonarios, viven a cuerpo de rey, tratando de engañar a la gente, creando conflictos, ¿no? Saboteando el desarrollo del país. Pensemos, tenemos todavía tiempo para pensar muy bien y saber por quién votar. Entonces, esto, ingeniero, se tiene que advertir con contundencia ahora que es propicio, porque se necesita más que nunca los recursos económicos, y en este momento hay que manifestarle a los políticos que la minería tiene en sus manos, ¿no? Y sería pues un delito de lesa humanidad de que sigan oponiendo, sigan bloqueando, sigan atentando contra esta actividad que cumple con todos los cánones a nivel mundial, sino que aquí la ignorancia de las autoridades permiten que se crea
lo contrario. Entonces hay una tarea estratégica de poder, pues, educar a nuestros políticos, a nuestros líderes, como Correa se autoeducó para poder conocer la realidad de la minería. Entonces ahí necesita, ahí es un ejemplo claro de Correa, un político, un líder, ¿no? Y presidente ignoraba, estaba haciendo sobre... Entonces ahora peor, entonces ahora la tarea es de, pues, a todos nuestros políticos educarlos, informarlos, ¿no?, sobre la verdadera importancia de nuestra minería para el país, no para los empresarios mineros, para los mineros, nada, sino para todos. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa.